Muy buenos días a todos. Una entrevista que esperé muchísimo porque, bueno, es mi tono, así que estoy con las orejas bien abiertas para escuchar y aprender. Me encanta esto de poder escucharte a vos, Kleiber. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un desafío un lindo desafío para ambos porque somos antípodas perfectas. Así que, bueno, igual la verdad que siento que la energía fluye muy linda con vos desde la primera vez que te conocí. Así que, bueno, algo bien estaremos haciendo, ¿no? Si nos llevamos bien con la antípoda. Así que, muy bienvenido. Claro. Claro que sí. Gracias, Marcio. Un placer estar por acá acompañándote en estos momentos de entrevista que se vuelven muy lindos, porque lograr compartir el conocimiento es una forma también de aprendizaje muy hermosa, que es cuando Sí. logramos poner la palestra, por así decirlo, o en la escena quienes somos realmente a partir del conocimiento espiritual, porque las herramientas están allí, pero ya cuando uno lo procesa y lo entiende, el estudio pasa a ser un estudio del día a día como en el sincronario maya, empiezas a ver lo sincrónico de la existencia. Sí. Entonces, hablar hoy acerca del tono lunar para mí es un desafío, porque me quedo como pensando, ajá, el tono lunar, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que he aprendido de él en el proceso de poder vivir lo que son las ondas encantadas y los propósitos de cada una de las ondas? Cuando empecé a vivir los castillos, siempre a uno le genera el conflicto directo del desafío. Por lo menos Sí. me pasa en mi caso, que cuando vi primera vez el desafío, oh por Dios, hay desafíos, cada 13 días hay un desafío nuevo. ¿Cómo se vive eso desde lo positivo? Desde poder ver la luz en esa sombra tan grande y esa dualidad, como bien lo acabas de decir. Entonces, para mí el desafío dentro del tono vendría a ser un trabajo, el trabajo de poder entender completamente lo que es la onda encantada. Porque cuando te Ujú. hablan de desafío dentro de la onda encantada, yo creo que no es el desafío del objetivo, sino de todo el proceso de esos 13 días en donde vamos a aprender una forma de poder trabajar la experiencia vivida durante cada objetivo. Por lo menos ahorita en el Castillo Verde, en el que Ujú. estábamos transitando, en la onda encantada de la luna, vendría el desafío del perro, que fue lo que vivimos actualmente. Y para mí, este desafío fue como en esas películas donde te enamoras de un personaje. Cuando te enamoras de ese personaje, quieres que ese personaje crezca, quieres que ese personaje se desarrolle, quieres que ese personaje esté allí. Entonces ves la vida de ese personaje en sus inicios, en su desarrollo, en su clímax. Llegas a un clímax durante esos 13 días del desafío del perro porque te lograste enamorar de una forma, pero que al final muere. Es como cuando Mm, matan al personaje. Y sí. no es tanto sufrir por la muerte del personaje, sino por lo aprendido en su experiencia de vida dentro de esta onda encantada que pasó. Entonces fue dejar personas que ya no vibraban con uno, soltar ciclos que habían acabado, pero que uno todavía se aferraba, aprender a darse el puesto y el valor que uno merece también en la vida, que uno ha aprendido cosas importantes y no es tanto aclamarse el ego o enamorarse de su propio ego, sino aprender a utilizarlo para poder dar valor al yo soy, a lo que somos Ujú. realmente como personas, autovalorarnos, amarnos, a cuidarnos, a ponernos por delante de las situaciones y ante las cosas que están sucediendo. Entonces el desafío siempre va a ser una forma de aprendizaje que tiene que ver con la experiencia vivida dentro de la otra encantada. Completamente. Aparte está buena esta entrevista para como salir de la mala prensa que tiene el tono 2, ¿no? Porque esto de que sea el desafío, siempre uno lo Correcto. mira, como vos dijiste, como cada 13 días tengo un desafío, ¿no? Y es como el tono difícil. Yo no lo había tomado así cuando me enteré que era tormenta lunar. No me di cuenta que era el desafío de mi onda encantada. Es como que llegó mucho tiempo después la información, como, no lo sentí como malo, sería, ¿no? Y después cuando empecé a hacer estas entrevistas hace Claro. varios años, claro, todos me decían,
claro, porque el desafío, porque el tono lunar, el desafío, y me llamaba la atención como todo el mundo palo ahí al desafío, como lo vivían como, claro, eso hay que prestarle atención porque es el desafío. Y ahí como que me hice cargo de, yo lo tengo constantemente, pero quizás como uno lo tiene constantemente y escuchándote ahora hablar tan hermosamente del proceso que vivimos hace poquito, quizás uno lo tiene como, ya te tenés que hacer amigo, no te vas a estar peleando con eso toda la vida, ¿no? Tampoco, eh, o estamos acostumbrados a que sea un desafío y hasta creo que hace como que el fuego de querer darle vuelta a ese proceso, ¿no? De aprender, de encontrar la luz, como os decías, de encontrar lo bueno en lo que hayamos aprendido, me parece que hace que nosotros, que somos tonos lunares, podamos verlo desde otro lugar, ¿no? Ujú. Sí, a mí cuando me dijeron que yo era lunar, lo primero que me dijeron fue, ay, pobrecito, eres luna lunar. Así como, pobrecito, aparte de que eres lunar. Ya tienes las emociones a flor de piel. Claro. Luego conocí a varios lunas que estaban en el proceso psíquico, tenían la psiquis muy abierta. Personas Ajá, esquizofrénicas que eran lunas, personas medium que eran lunas. Empecé a entender que entonces que la luna ya de por sí es un tono que se conecta mucho con el inconsciente profundo y le cuesta un poco vivenciar la materia aquí, en este claro, plano. claro. Sí, ¿Por qué? sí, Porque ya es un desafío de vida para la luna como sello. Ahora, cuando sí. lo ponemos en el tono lunar, de eso que tú dices, a mí cuando me dijeron que era luna, más bien me pareció lindo. Luna lunar, ay, qué bello el lunar, qué bello el tono, porque tampoco entendía qué significaba realmente. Claro. Pero luego que me entero que es el desafío, digo, bueno, no es que yo sea un desafío de vida, no es que yo sea una mala persona o que sea una persona conflictiva por ser un tono lunar y un sello lunar, por ser ambas cosas ahí. Entonces empecé a entender que un gran poder conlleva un gran trabajo de preparación. Es Ok. ese desafío que lo vemos como algo por hacer. Entonces, hay una forma de vivir que es vivir el presente, pero usando mi arquetipo que es la sanadora. Entonces, es Ujú. como poder verme sanando a partir del arte, porque nací en la onda encantada de la estrella, con mi propio desafío que soy yo mismo. Claro, eso es lo que tiene, ¿no? Que uno se desafía. Y como la característica para mí más, desde mi muy personal experiencia, ¿no? Más desafiante del tono lunar es la polaridad, ¿no? Yo me siento muy en los extremos completamente, aparte de ser pura pasión, ¿no? Pero claro, soy apasionada para un lado o para el otro. Es como luz y sombra o blanco y negro. A mí me cuesta muchísimo y trabajo hace años, inclusive cuando era chica, mi mamá estudió programación neurolingüística, ¿no? Y hay un ejercicio que es integración de partes. Y ella constantemente me estaba queriendo unir, ¿no? Integrar esas dos Marcelas que yo soy, ¿no? Y constantemente tratando de unir esas dos puntas, integrar todo lo que soy en una sola, ¿no? Y eso me parece que es de las cosas más difíciles y como en constante trabajo, ¿no? Que tiene el tono lunar. ¿Cómo te ves vos en eso? Correcto. Yo en un momento de mi vida anoté en una carta de intenciones navideñas del espíritu de la Navidad, porque uno también, bueno, uno tiene que querer para Sí, que las cosas sucedan. Escribí claro. allí que quería entender la dualidad, y eso Ujú, fue hace mucho tiempo ya, que quería entender la dualidad. La carta número dos, el arquetipo número dos dentro de la numerología es la suma sacerdotisa, y ujú, dentro de el tarot es la papisa. ujú. Entonces, allí hay algo importante que a mí me relaciona con la sanadora, que también vendría a ser dentro del aspecto arquetípico lo que es la suma sacerdotisa o el número dos, que representa la dualidad en geometría sagrada. Y lo que tú hablas es súper importante porque uno a veces cree que entender la dualidad, aunque es un proceso por el cual vamos a pasar todos los que estamos en el camino de la espiritualidad, no es fácil, no es sencillo verse lo dual, ver que uno tiene una parte positiva y una parte negativa. Uno cuando se lanza al mundo de la espiritualidad, uno dice, no, es que yo voy a ser solo bueno.
Voy a ser solo una buena persona y me voy a dedicar a la luz y voy a hacer el bien y voy a querer un mundo utópico bello, bonito, donde no exista lo negativo, donde no exista lo malo. Pero ¿qué pasa? Que ahí también hay un conflicto, que estamos rechazando una parte de nosotros mismos, que es nuestra Total. propia oscuridad, nuestra propia esencia dual y necesaria para los procesos de aprendizaje. Si no hay miedo, no hay reacción hacia poder solucionarlo y por ende no habría inteligencias para poder vivir dentro de este plano. Porque ¿qué nos hacen los conflictos? Nos hacen simplemente buscar soluciones y alternativas para nuestra propia evolución. Pero entenderlo en la dualidad que representa el tono número 2 es un poco complejo. Ciertamente requiere un estudio más vivencial y experimental acerca de las relaciones. Por lo menos, si soy una persona que amo mucho, soy una persona que también odia mucho y lo odio Claro, dentro de lo que es mi oscuridad interna. ¿Por qué? Porque hay esa dualidad. Mientras más luz, más oscuridad y siempre vamos a estar duales. Siempre. Puede que para nosotros mismos no, pero las personas que están a nuestro alrededor empiezan a ver cómo el nivel de perfección dentro de hacer el bien o lo bonito o lo bondadoso empieza a ser un conflicto. Porque ahí es donde viene la envidia, donde viene el rechazo, donde viene un, me incomoda tu felicidad y tu alegría constantemente. Es verdad, porque uno se excede. Entonces, en el exceso de la dualidad es donde se generan los conflictos o la sombra del tono lunar. Cuando se vive un tono lunar derecho, se vive en un proceso de aprendizaje y de experiencia que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que es la dualidad. Poder entender las dos caras del objetivo de la onda encantada o de la misma moneda. claro, totalmente. Y quizás la manera es como ir acercándonos pasito a paso, no vivir tan en el extremo y que sea tan pendular y como un latigazo, ¿no? Pasás de luz a sombra o incluso Correcto. con mi esposo siempre, va, él me cargaba siempre porque como, claro, muy dedicada al servicio, yo muy dedicada como a tratar de alcanzar esa luz que la verdad que habita en todos nosotros, no es que uno la tiene y hay personas que no. Y él, como desde otro lado completamente, me decía, como somos el yin y el yang, como que nos complementamos, ¿no? Y eso con uno mismo en realidad, ¿no? Como que necesitamos las dos partes, como vos decías, para aprender, necesitamos poder hacer esa observación y como ir acercándonos, que ni la luz sea tan, ni la sombra sea tan, y ir como aceptándonos hasta llegar, porque el tono lunar lo que trata es de integrar eso que Ujú. somos, no aceptando las dos partes que tenemos, ¿no? Claro, claro. Aprender a vivirlo, aprender a trabajarlo a partir de eso, Claro. de el aprendizaje que te deja ser un tono que conlleva una responsabilidad en la experiencia. También lo lindo de lo que dices es que gracias a Dios no es tan fuerte el proceso, es como la ley de atracción. Gracias a Dios no se manifiesta lo que pensamos al límite, porque si no, imagínense, sería un caos total todo lo que pasara a nuestro alrededor. Entonces, lo lindo del sincronario es saber que tenemos 260 días Claro, para volver a repetir ese mismo ciclo, esa misma energía y podemos irla llenando cada vez más de experiencia positiva. O sea, total. llevar la cuenta de los días, si lo llevamos desde aprender cada una de las ondas encantadas, que creo yo que la única forma de entender el sincronario maya es vivir la cuenta de los días, es poder Sí, llevar la cuenta, es poder ir, bueno, hoy estamos en tal tono, hoy es un sello, hoy es esta experiencia y saber que va a pasar un tiempo y esa experiencia se va a volver a repetir, pero con otra sintonía, en otro escalón. Y en ese otro escalón, si viví bien esta onda encantada, sé que en cuando vuelva a repetirse la voy a vivir aún mejor porque he aprendido total, de ella. total. Me Entonces creo que es encanta. parte de lo que es el tono, Sí, 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 aprender de esa experiencia. totalmente. Totalmente, totalmente. Y viste que también es súper rico ver, no, no sé si vos te sentís igual, pero yo con esto de ser tono lunar siempre es como que me gusta trabajar en equipo. A mí me gusta como tener ese espejo del otro lado, como me gusta, es como que si planteo algo, también a revisar, ¿no? ¿Por qué no sola en algunos momentos? Pero es como que siempre estoy en pareja de alguna manera en todos los ámbitos de mi vida. Y tenemos abajo en nuestro oráculo el tono 12 que es el de la cooperación, ¿no?
¿Cómo lo llevas vos? ¿Cómo lo ves eso de 2 y 12? ¿También te gusta así hacer mucho equipo? Mira, yo creo que por ser luna, por ser luna lunar, no mucho. Pero no Ajá. mucho es porque soy muy sensible ante las experiencias humanas que tiene cada persona. Entonces, esa percepción psíquica que tenemos las lunas, de alguna forma nos hace ser un poco kinestésico ante las relaciones sociales. Y cuando la relación social no funciona, siempre ando en un proceso de análisis. ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo veo a la otra persona? Darío me dice por lo menos que soy un Nostradamus, porque apenas veo a una persona, la siento, la percibo, sé lo que pasa, sé lo que está allí vibrando con esa persona y puedo sentir de una vez el rechazo o de una vez las ganas de poder interactuar. No tengo conflictos de verdad con la interacción personal en ninguna de sus formas, pero prefiero marcar un poco de distancia para poder protegerme de alguna forma Sí, a sí, nivel sí. físico y que las emociones o lo que siento no me estalle en el cuerpo físico. Entonces, con respecto al tono número 12, yo siempre veo el tono 12 como uno de los más difíciles, Ah, mira ¿verdad? qué interesante. Este tono humano. Claro, Este, claro. sí, porque entras como en un estado de ponerte a prueba ante la situación vivida. O sea, ya está la experiencia del desafío en el tono lunar. Pero el 12 viene a ser como el paso antes del final, el paso antes de poder concretar un aspecto importante en tu vida, de poder tomar la decisión y decir, bueno, lo suelto o no lo suelto, pero estás justo en ese momento donde salto o no salto, ya no hay vuelta atrás. O tomas la decisión o te afrontas al hecho de volver a repetir un ciclo que te va a llegar más duro y más fuerte hasta que lo aprendas. Claro. Antes del despertar, y voy a decir despertar por decir algo, uno de esos despertares que uno tiene en la vida, solo sentía que los conflictos se iban agraviando, iban creciendo, iban como acumulándose, entonces todo era mal, todo era negativo, claro, mi conciencia en ese momento era otra, y solo veía oscuridad, más oscuridad que luz. En ese momento los desafíos me imagino que eran un volcán en erupción. Y cada vez que Claro. llegaba explotaba ese volcán, explotaba ese volcán. En esos despertares que uno tiene, que uno pasa por la muerte, por la tristeza, por el apego, por el desapego, por entenderse uno mismo. A partir de cuando entendí el sincronario maya, dije, claro, lo que pasa es que estoy repitiendo el mismo patrón. ¿Cuál es ese mismo patrón que estoy repitiendo para que las cosas me salgan mal? Bueno, es esto. Entonces empecé a trabajar bajo ese patrón, que es trabajar simplemente el tono número 2, trabajar ese sello, trabajar ese tono, perdón, a partir del sello de lo que somos y saber que mi experiencia, tu experiencia y la experiencia de cada persona es distinta. Aunque Claro. seamos dos lunas lunares, vamos Sí, a, que sí, no la he obvio. conocido, no he conocido una luna lunar, vamos a vivir otra experiencia porque también parte de la numerología, cuál es tu número, parte de la astrología, dónde están tus Sí, cartas, sí, dónde están tus astros, parte de muchas cosas que es el compendio sí. de todo. Yo siempre pongo el sincronario maya como la herramienta más espiritual que tengo en estos momentos, Qué porque me lindo. ayuda a entender los procesos espirituales y aceptar una parte de mí que es poderosísima y cómo Claro. esa parte de mí tan poderosa requiere atención para no hacer daño alrededor y también para poder incrementar las cosas positivas y buenas a mi alrededor o lograr lo que yo quiero. Claro, claro, me resuena muchísimo lo que estás diciendo, quizás también porque en tu onda encantada ese 12 tenés a la tormenta, entonces es Ujú, como wow, o sea, ¿no? Qué miedo que explote esa tormenta, ¿no? Eh, entonces como, claro, y sabés que Luna 6 fue Bach, Edward Bach, Ah, el mira. que creó las flores de Bach, No y sé. él decía que él, Claro. antes de que la persona entrara a la consulta, ya sabía lo que sentía, qué flores le iba a dar, o sea, eso que vos decías como Ujú, Nostradamus, bueno, una cosa así, y que las lunas lo tienen muchísimo, ¿no? Y que poder como conocernos para poder tomar esos dones, porque si no, estamos lastimando con las emociones, o sea, podemos usarlas como queremos las ujú, emociones, ¿no? Y creo que a partir de conocer esta herramienta, de conocer, bueno,
de ponerte en ese lugar de el tono, desde el tono, entender tu sello, bueno, ayuda mucho a que se pueda vibrar como en luz, ¿no? Y despertar todo ese potencial. Claro, claro. Sí, es un trabajo de vivirlo, de vivirlo, Total. vivir el tono con alegría. Tratar de sacarle el mayor provecho al tono del desafío. Entonces, ver el desafío como eso que tú dijiste, que es muy importante, como un reto personal de vida, donde qué Ujú. fino, qué bueno que tengo esta oportunidad de aprender a partir de esta enseñanza que me está dejando el tono lunar, que me está Claro. dejando este aprendizaje. ¿Cuál es? Y me preparo para ello, porque lo lindo también que tiene el sincronario maya es que nos da un aspecto de responsabilidad en nuestro día a día, de Ujú. cómo lo hago, cómo lo logro, cómo voy a hacerlo. Entonces ya nos da motivos para vivir, motivos para empezar un nuevo día con alegría, agradeciendo totalmente por cada sello que pasa, porque en cada sello voy aprendiendo una forma única de ser Ujú. y de estar aquí en este presente con los demás. Que duele, sí duele, pero el dolor también nos enseña a entender a los demás, a tener mayor empatía con los procesos de las demás personas y poder respetar más, poder saber que eso, que los apegos y los desapegos están allí siempre y cuando yo sea partícipe de mi propia realidad. Y si yo quiero en este caso ser feliz, bueno, decido empezar a tomar una estructura responsable de vida, bien sea el tarot como herramienta Sí. evolutiva, o bien sea el sincronario como herramienta también evolutiva para uno autoconocerse y desarrollarse. Entonces, el tono 2 viene a representar eso. Imagínate todo, o sea, son tantas ondas encantadas dentro de cada una, Claro. hay un tono lunar. Uno podría sacar inclusive cuáles son los desafíos de todo el año, de esos 260 días, cuáles son, cómo vivirlos, cómo transformarlos, cómo aprender de ellos si uno se dedica realmente a esa estructura, a conocer realmente Sí, eso. sí, y a sus procesos, ¿no? Eh, Ujú. a mí una de las cosas que me parece desde del tono 2 quizás, no sé, es personal, ahora me decís, no, nada que ver, eh, en los caprichos, como que los tonos 2 y los tonos 12 somos bastante caprichosos, como que cuesta como salir de lo que pensamos o como que cuesta ese fluir, ¿no? Quizás porque nos paramos mucho en los extremos y esto de llegar al medio, y también, viste que cuando uno ubica la onda encantada en el cuerpo, estamos ubicados el tono 2 y el 2 están en las rodillas, que yo siempre me hago como la imagen, es como, no me quiero doblegar, no quiero flexibilizarme o no quiero dar el brazo a torcer, ¿no? Entonces, ¿a vos cómo te ves? ¿Sos caprichoso? No, yo soy bastante caprichosa, debo decir. La Mira, llevo trabajando bastante, pero lo soy. yo le sumo, o sea, no sé si sea capricho en realidad, pero sí hay algo de eso que tú dices. Yo siempre lo llevaba porque soy Virgo. Entonces me gusta tener todo en orden, todo Claro, planificado, todo estructurado, todo en una forma de ser. Y cuando alguien intenta modificarme o cambiarme esa forma, entro en conflicto. Y ahí claro, está claro. también eso de que tú hablas de el capricho, que es, bueno, sí hay un capricho por mantener las cosas bien, Como, porque mantener las como yo cosas me bien las imaginé, claro, me da calma, me da tranquilidad. Y si influyes en mi calma y mi tranquilidad, me genera ese conflicto de mover las cosas. O imagínate, yo nací en la onda encantada de la estrella. claro. No me costó entenderlo porque desde pequeño siempre tuve una visión hacia, siempre estudiar, estudiar artes Claro. del fuego, estudiar teatro, danza, circo, o sea, siempre estuve muy vinculado al arte y en mis viviendas, en los lugares donde he vivido, siempre intento que todo esté bellamente en un nivel de preciosismo Claro. artístico, creativo, bonito, donde poder fluir. Y cuando alguien entra y modifica ese espacio, me genera un poco de conflicto y empiezo a tener problemas de Claro, convivencia. Con las relaciones de pareja, sobre todo. claro, claro, claro. Y sí, claro. Las tormentas, como tenemos que fluir en el cambio, como que no queda otra. O sea, como que siento que ahí tenemos duplicado el desafío, porque es como
fluí en eso que está pasando, salí de esa estructura y fluí en eso que está pasando. Entonces, quizás no me veo tanto ahora confío mucho en lo que pasa, como me entrego a que realmente si me está pasando eso, aunque me incomode, entiendo que es para mi mayor bien, pero más chica o mis primeros Ujú. años como mamá, me acuerdo que no me gustaba nada que saque nadie nada de la estructura mental que yo me había hecho. Y si les preguntas ahora a mis hijas, probablemente te digan, todavía debo tener alguna de esas cosas, pero como que me siento como en la estructura esa, quizás como os decís, ¿no? La tranquilidad de que no se escape de lo que yo había pensado. Pero bueno, yo siento que ahí hay un trabajo que hacer con el tono 2 y sus caprichos, ¿no? Sí, y no es ni siquiera rechazar eso, sino Mm. simplemente aprender a vivir con ello para modificarlo en el proceso y que ya no sea un conflicto ser así, sino Ujú. poder sacarle la luz de eso porque lo vamos a tener siempre dentro de los tonos. Total, O sea, total. lo peor que podemos hacer es rechazar un conflicto o algo que sea oscuro o negativo en la vida. ¿Por qué? Porque eso nos genera mayor conflicto aún. Claro, La idea claro, es que si yo tengo este lado, esta sombra, cómo utilizo esa sombra para poder solucionar mi vida, para poder llevarla a relacionarme mejor con las personas, poder entender a los demás a partir de ese sentimiento que generan esas sombras, poder llevar a cabo objetivos y planes utilizando esa sombra como aliada. Entonces ya la claro. oscuridad no se vuelve tan mala, sino que se Sí, vuelve una forma que tengo para poder llevar mis día a día. Antes de todo este proceso del sincronario y todo lo que he aprendido, también tenía mucho conflicto con eso, con poder entender el mundo de los demás, por qué las personas actuaban como actuaban. Yo claro, pensaba en ese momento, dentro de mi forma errada, que habían personas en el mundo que no tenían sentido de para qué vinieron a la Tierra. Yo claro, decía, Dios claro, mío, pero ¿por qué vino esta persona al mundo? claro, Si no tenía un propósito, un fin. Luego me di cuenta, gracias al sincronario, que todos somos generadores de karmas. Todos despertamos en las relaciones sociales una chispa de karma hacia los que están a nuestro alrededor. Entonces somos simplemente piezas de un gran puzzle que se está armando. Aunque no queramos hacerle daño a las personas o hacerle daño a una situación o influir de forma negativa en una situación o un aspecto de mi vida, siempre va a suceder porque es el aprendizaje aquí en la tierra del libre albedrío y de poder tener un cuerpo que tiene sentidos que activan las emociones. Porque si no, me iría a una cueva como el ermitaño y trabajaría mi lado de los sentidos para no sentir ningún tipo de cosa, trabajaría mi ecuanimidad mental para no percibir las emociones a través de los sentidos y a través de lo que observo y a través de lo que escucho. Y eso tampoco es el objetivo de mi vida aquí en la Tierra. Yo sé claro, que sí hay claro. personas que se van a ese Mm. estado y está bien también. Cada quien vive su proceso, pero esa persona va a tener que aprender a vivir solo, en una cueva. Quizás va a pasar frío, calor y bueno, tiene que aprender a trabajar esas cosas, pero siempre en el camino que uno elija va a tener el desafío de vida. Siempre, siempre va a suceder. Por eso es importante no rechazarlo, sino más bien aprender a observarlo, saber que está allí y dar equilibrio a esas dos fuerzas que tenemos, tanto en el lado yin como en el lado yang. Claro, claro, claro. Y ir como haciendo pequeños pasitos. En esto Ujú. del Solking que tenés una posibilidad cada 260 días, o si lo querés dividir en fractales más chiquititos, más posibilidades todavía, también te ayuda a, bueno, lo que pude mejorar es esto, que no es la totalidad, pero es un pasito Ujú. que me lleva a una Claro. armonía mayor, que me lleva quizás a conocer otras personas que me traen otro como nivel de vibración en toda mi vida en esto, ¿no? Que somos eh, como que en realidad lo que yo trabaje no me impacta solo a mí, sino que juega en todas las Sí. vidas de las personas que de alguna manera nos rodean y nos tocan. Entonces, me parece re interesante lo que compartiste. La verdad que esa mirada como también de no juzgarnos tanto, no poner como ese látigo castigador,
es un proceso, estamos acá encarnados para aprender. Si no tuviéramos que aprender, no estaríamos acá encarnados. Así que sí, no vale quedarse sin evolucionar. Eso no está bueno. O sea, que yo haga todo el proceso de 260 días y esté parado en el mismo lugar 260 días después, me parece que eso sí, no está bueno. Pero bueno, igual cada uno con su mirada, ¿no? Pero mientras sea un Claro. poquitito, si pude mejorar algo chiquitito, aunque sea, y bueno, estoy en camino de, para mí el sol que en esos 260 días es procesos de autogestación a una mejor versión mía. O sea, así los trato de vivir yo. Es como, bueno, parto y voy a tratar de que la Marcela que nazca después de 260 días sea un poquitito mejor versión que esta que estoy viviendo ahora, ¿no? Y bueno, y eso a mí me parece Claro. que nos ayuda mucho en el proceso. Así que bueno, ¿algo más que quieras Sí. compartir? ¿Algo que te parece que nos hayamos olvidado del tono 2 o lo que sea, alguna experiencia o lo que vos quieras compartir? Mira, desde que empecé a vivir con mi esposo el sincronario maya, Ajá. empezamos a vivir la vida como una aventura, así como eso que tú Ah, estás diciendo. Cada sí. 13 días hay una aventura nueva con un objetivo nuevo, entonces ya eso nos da un alimento al alma para poder transitar de forma bonita y positiva, pase lo que pase, cada 13 días. ¿Por qué? Porque entendemos que cada vez que tenemos o llegamos a tener un conflicto dentro de una onda encantada, en vez de preguntarnos qué estamos haciendo mal, nos preguntamos cuál es el sello del día. ¿Por qué la oscuridad del sello o por qué la oscuridad del tono nos está influyendo en este momento? Me Y la encanta. vida te cambia. Empieza a haber un aprendizaje diferente porque ya no relaciono mis conflictos con la otra persona, sino mis conflictos con mi propia responsabilidad de experiencia de vida. Ay, Entonces creo que el tono 2 es eso, pararse cada mañana, dar gracias a Dios por estar vivo, por estar viviendo esta aventura tan bonita y utilizar el sincronario maya, que es lo que nos permite adelantarnos a las cosas antes de que pasen, por lo menos a nivel mental y a claro, nivel claro. espiritual también. Ah, total, total, me encantó, sí. Me parece eh, que uno lo hace tan eh, como sin darse cuenta, ¿no? Sin ponerle la mente. No es que vos empezás a seguir el sincronio y decís, bueno, lo que voy a hacer es hacerme cargo de mí mismo, sino como esto, de que te lleva a conocerte y a querer ser una mejor versión tuya naturalmente. Me parece creo que José Cabal, un español que es un genio, dijo como que sana, ya saber tu firma galáctica, tu kin, te sana, como que te alinea con la misión de tu alma, ¿no? Y yo pienso que hay mucho de eso, que hay mucho de eso y que, bueno, mirarlo así como, me encantó, como plantearlo desde, en realidad, ¿qué estoy vibrando mal este día? Es una muy linda propuesta para conocernos más y trabajar sobre nosotros, ¿no? Claro, claro. Qué No, lindo, encantado, gracias. encantado de Ah, estar acá compartiendo ah, este tono contigo. Muchísimas gracias, de gra- verdad. Me diste otra gracias. perspectiva de la vida. Gracias, gracias. La verdad que sos un amor y me encantó todo el trabajo que hicieron. No sé si lo habías canalizado vos o fue una como en equipo con Darío, todo lo de Tarot y Solkin, pero la verdad que es un trabajo. En algún momento me tendrán como alumna para aprender el tarot a través de los sellos, porque la verdad que creo que es la única manera que lo voy a poder Claro. hacer mío. Así que bueno, la verdad que es hermoso el trabajo que hacen. Muchas, muchas gracias por ser ese pulso ahí Gracias, mandando tanto amor. Así que bueno, gracias, gracias. Nancy. Seguiremos compartiendo, estoy segura. Así que muchas gracias, ¿eh? Claro que sí. Gracias, corazón. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.